voy a ir dando paso a cada uno de los 3 ponentes, los 3 titanes digitales. El primero que voy a dar paso es Alfonso. Alfonso Rollo un generador, él dice, un generador y catalizador de energía para construir una sociedad más justa y feliz. Me encanta cómo te has descrito, Alfonso, en LinkedIn, y además que te conozco desde hace muchos años, es así, ¿no? Estáis impulsando un proyecto enorme en GoFit y tiene mucho que ver contigo. Nada más, te paso la palabra. Te he pedido que nos hables de tu transformación y la visión de la sostenibilidad y nada, tomas el control, ¿de acuerdo? Te paso el control. Muchas gracias. Lo primero es daros las gracias, vuelvo a decir, por compartir estos minutos esta mañana y hablar un poco de mi libro, ¿no? Que en estos días tan complejos que estamos viviendo, pues a veces no se sabe muy bien cuál es tu libro, ¿no? Yo tengo una experiencia con la casa, con Incipi hace mucho tiempo, porque esta compañía hace ya 7 años, 6 y medio casi, pues un día una persona de tu equipo, Belén, nos planteó que deberíamos reflexionar hacia dónde deberíamos que ir en esto que ya era un mantra, que era la transformación digital. Y digo lo un mantra porque no sé cuánto de mantra sigue siendo y cuánto de verdad de elemento que configura una nueva cultura de las organizaciones, que es lo que yo creo que hemos intentado nosotros todavía de manera muy, muy tenue, ¿no? Porque todo este tipo de operaciones y en la historia en los últimos 20 años vemos distintos mantras que han aparecido. Lo relevante no es cuánto se habla de ellos, sino cuánta posología dejan las organizaciones para afrontar el futuro y para realmente transformarse. Y en ese sentido, y discutiendo con Belén, nosotros teníamos un elemento fundamental, que era poner al cliente de una manera real en el centro de la organización, y más en un negocio como el nuestro, que no es un negocio sencillo y que tiene que ver muchísimo con la sostenibilidad. Porque si hay algo que ha quedado claro es que solamente esta sociedad y este planeta es sostenible si tenemos personas sostenibles. Si tenemos personas que consumen mucho más recursos de los que deberían o que les corresponden y en un tiempo mucho más corto, pues este planeta es inviable, aparte de impagable en términos económicos, ¿no? Entonces, si nosotros fuéramos un taller, lo que hacemos básicamente es poner la máquina a punto y conseguir que la máquina dure más y gaste menos, ¿no? Por tanto, nosotros somos sostenibles en el qué hacemos. Y lo que era realmente importante es dar un salto más y ser sostenible en cómo lo hacemos. Y ahí es donde aparece nuestra relación con Incipi, en cómo lo hacemos y donde aparece la transformación digital realmente para formalizar una estructura de relación poniendo al cliente en el centro de la organización. Y en este cómo lo hacemos, pues hemos tenido distintas etapas. Como casi todos tenemos la tentación de, bueno, pues si tienes recursos, compras una tecnología y ya estás transformado digitalmente. Entonces lo que tienes es un montón de aparatos en un rincón que utilizan un porcentaje de gente muy pequeña en la compañía y como pasa con los mandos de la televisión de 8K, que solamente el niño pequeño es capaz de dar más de 5 botones, porque los demás no tenemos ni puñetera idea de cómo utilizarlo en nuestra vida diaria. Entonces, hicimos una reflexión con una cierta profundidad y llegamos a donde estamos hoy, ¿no? Que básicamente era, y lo define así, que solamente podemos ser sostenibles en nuestra organización si cómo lo hacemos realmente implicamos a toda a la tecnología en todo y cada uno de los elementos que rodean a nuestro negocio, porque casi todos ellos tienen una fuerza muy relevante y además un código de conducta con nuestros usuarios que son los que realmente nos tienen que ayudar a que cómo lo hacemos sea sostenible y cómo lo hacemos, los nuevos vínculos, las nuevas oportunidades que da la tecnología, mejore su experiencia. Esto del eje este de Customer Centric Employee Center, pues casi es una obligación, ¿no? No es una decisión. El problema es que, como casi siempre, hay que encontrar o descubrir y saber poner en valor qué quiere decir esto en nuestro entorno y en nuestra compañía.
E intentamos hacer una ecuación sobre un eje, que era, como casi todos tenemos la necesidad de reducir costes, ¿de acuerdo? Y como casi todos, la otra punta del eje es la necesidad de comunicarnos más y mejor con nuestros usuarios para ser capaces de dar un paso y que la gente tenga experiencias memorables, que realmente es lo que hace que venga la gente y nos pague por sufrir, sudar y encima emplear su tiempo, ¿no? Entonces, solamente si tienes una experiencia memorable, pues va a volver. Y en ese escenario, lo que intentamos es identificar algunas cosas. Que esto se volvió muy crítico, muy crítico, justamente en la prepandemia. 2 o 3 meses antes empezamos a tener claro qué es lo que teníamos que hacer. Y para hacer, el primer paso era hacer unos centros eficaces e inteligentes. Y justo en ese momento, ¡pum!, nos cierran los centros. Con lo cual, el nivel de contraste entre el cual era nuestro sueño y cómo avanzar, pues de pronto estábamos todos casi como los conejos cuando das con los focos en la carretera, ¿no? Delante del coche sin saber muy bien qué hacer. Y tomamos una decisión, y es coger un cuaderno y empezar de cero, pero en un punto distinto. Y el punto distinto es que lo que habíamos aprendido hasta ahora nos servía para saber que podíamos volver a rediseñar el negocio, pero lo que venía por delante no tenía nada que ver con eso. Y entonces empezamos a trabajar en esto de los centros inteligentes, y lo voy a resumir en 5 puntos, que uno era todo lo que pasa allí, tenemos que tenerlo monitorizado, porque lo que pasa allí es la base del rediseño de nuestros productos más adelante. Segundo, como la sostenibilidad era un valor, ya un año antes, cuando la COP25 nos invitaron, porque éramos una empresa, fíjate de qué tamaño, comparar Telefónica o Iberdrola con nosotros, pues parecía casi ridículo. Sin embargo, el índice de transformación en materia de sostenibilidad que teníamos, pues era mayor que el de esas compañías. Entonces, muy importante para nosotros el ahorro en general en todo lo que tenía que ver con, por ejemplo, la utilización del papel, ¿no? Que esos procedimientos, en una compañía que sea sostenible y como nosotros, que utilizábamos muchos elementos, pues tenía que plantearse. El segundo, el ahorro del agua. Cómo mezclamos el ahorro del agua, y la única manera, y así lo hicimos, era digitalizar los controles y, una cosa más, generar una nueva tecnología para tratar el agua que hacía que solucionara 2 problemas: que no se utilizara cloro y que, por tanto, el número de litros que se evaporaba o que había que cambiar recurrentemente era mucho menor, hasta el punto que en estos momentos ahorramos el 72% del agua. Y el cuarto elemento es que si teníamos un buen control, podíamos, y para eso necesitamos digitalizar todos los centros, éramos capaces de hacer una previsión de energía, e hicimos un contrato que nos siguen dando muchos besos en la compañía, porque teníamos tan claro el consumo, cosa rarísima en centros tan grandes como los nuestros, que tienen algunos 28.000 usuarios. Esto nos hizo hacer un contrato a largo plazo de energía renovable en origen, con lo cual conseguíamos 2 elementos: uno, menor coste, y segundo, un compromiso real con la sostenibilidad. Y un último elemento: si teníamos trazados todos los consumos, todas las utilizaciones del centro, todos los elementos que podían ser materia prima, incluso incidíamos en el patrón de uso, porque podíamos pactar eso con los usuarios. El quinto gran elemento era la reducción de la huella de carbono, que, como veis, en año y medio la hemos reducido en un 65%. Esto eran cosas que pasaban de ser meros enunciados a la acción. Tanto es así que, y os doy un dato, en lo que va de crisis energética, esta compañía se ha ahorrado 13 millones de euros en energía, que no está mal, teniendo en cuenta que habíamos perdido 45 millones de euros durante la pandemia. Pues ya hemos recuperado un tercio solamente por haber planificado y haber tenido claro que las herramientas de digitalización nos ayudaban a tener el control y poder proyectar en el tiempo, por ejemplo, los consumos.
Bueno, el segundo elemento importante tiene que ver con lo que decía antes, es tener una escucha, una trazabilidad que nos permita la excelencia. Y para eso hemos elaborado todo un número de canales, todos tecnológicos, porque es la única manera de manejar cotidianamente 260.000 usuarios, de tal manera que la recogida de información y los canales de todo tipo abiertos de manera formal e informal nos permite mejorar dos cosas. Una, el diseño de la experiencia y sin duda, que esta es muy relevante, la capacidad de conexión o de engagement con nuestros usuarios. De hecho, en este momento tenemos casi el 50% menos de rotación del siguiente en nuestros centros, que es un tema muy relevante para generar negocio. Y el tercer elemento que para nosotros era muy importante es que toda esta recogida de información nos ayudaba a una cosa, porque como sucede en casi todos los cambios culturales, los que van por delante tienen dos cosas que a veces nos impide o nos ralentiza a la hora de salir de nuestro nivel de confort. Una es que los accionistas de las compañías están muy bien las tendencias, pero prefieren que las ensayen otros y luego ir por detrás, ¿verdad? Por si acaso. Y segundo, y más relevante, que el tema de la sostenibilidad realmente debería ser una herramienta de mejora en el balance económico financiero. Pero para eso hay que cambiar la métrica. Normalmente la métrica se establece a muy corto plazo y en estos ámbitos los balances ambientales siempre operan a medio y largo plazo. Entonces había que ser capaces de construir cosas y datos que se tradujeran al día en el que se tomaban las decisiones. Por ejemplo, cuando tú fijas la posición de un contrato de energía a largo plazo y estás fijando un importe en la factura que a lo mejor está un 3% por encima de ese momento del mercado, si tú no eres capaz de hacer una proyección en el largo plazo con datos reales y con otras métricas complementarias, por ejemplo, ¿por qué decide la gente que tiene menos de 25 años fidelizar con una u otra compañía? Si esto tú no eres capaz de ponerlo en el contraste, pues posiblemente en un consejo de administración te tumben una compra de energía renovable a 10 años. Pero nosotros pues hemos tenido la suerte de poder hacerlo. Un tema que tiene que ver con los ahorro de costes y la reputación. Y otro gran tema que era cómo la dinámica de recogida de datos y de inversión en tecnología y en formación de toda nuestra plantilla nos generaba mejor capacidad de desarrollo de los contratos con el sector público porque éramos mucho más rápido de ellos, mejor adaptación a los cambios y anticipación en muchos casos a las regulaciones por tener esos datos. Y os pongo un caso. Con todo esto de la pandemia, nuestra compañía le han dado el premio a la mayor capacidad de adaptación, de prevención a las medidas COVID. Y esto ha sido porque como teníamos perfectamente trazado los usos dentro del centro y los datos y los momentos y el tipo de actividad, pues rediseñamos durante los 2 meses de cierre totalmente los centros, de tal manera que, y pongo dos ejemplos, pues teníamos mucha mayor capacidad de renovación del aire, hasta 10 veces más que cualquier otro centro de la competencia, y conseguimos la fabricación de una serie de medidas durante la pandemia, cerrados, que pudimos implantar el día 1, de tal manera que nuestros centros tenían, por ejemplo, una calidad del aire testada con sondas y contrastada con lo que pasaba fuera del centro, casi 30 puntos por encima. Es decir, la gente estaba más segura dentro de nuestros centros que en su casa, que en el sitio de trabajo, que incluso que en el transporte público. Entonces, por eso nuestros centros se han rellenado muy rápidamente basados en la tecnología. Y por último, y esto para que veáis que las dos cosas que tienen que ver con la tecnología y con la sostenibilidad y que nos está dando, bueno, pues algún reconocimiento. La semana pasada hemos estado en una cosita y a mí me da un poco de vergüenza porque ver las compañías, pero que van ni el tamaño, ¿no? Y ver nosotros que al final pues facturamos en torno a 100 millones de euros, no somos una
multinacional radical, ¿no? Pero lo que es cierto es que nosotros tenemos tickets de 40 euritos al mes, ¿no? Entonces, para facturar eso ahí, tienes que tener el compromiso de muchas personas. Pues para que veáis un poquito, nosotros lo que hicimos es fusionar todos nuestros objetivos empresariales con la Agenda 2030 y los 17 objetivos o los 17 ODS, para que veáis que todo lo que hacíamos pegado a la tecnología tenía una traslación directa en cumplir la Agenda 2030. Y esto es lo que nos ha dado firmeza y nos ha dado el reconocimiento. Nosotros tenemos un audit todos los años, que, por ejemplo, esto la compañía que nos lo hace, se lo hace a Repsol también. Ya sabéis el número de usuarios que tiene Repsol, y lo que no tiene sentido es que nos contestes a nosotros más gente que a Repsol. Ya que te contestan, ya es un elemento claro de cómo has aumentado, pero que en 250.000 personas, de manera voluntaria, tú les mandes un mail y te lo devuelvan con un cuestionario de más de 20 minutos y te lo devuelvan 28.000 personas, tiene mucho que decir cuando además 60.000 de los 260.000 son niños de menos de 11 años que nunca van a responder. O sea, estamos muy contentos en este esfuerzo, pero como no es una cuestión de hablar de mi libro, sino también de hablar de las dudas, yo creo que tenemos dos grandes dudas y me gustaría dejarlas sobre la mesa seguro, porque mis compañeros de mesa seguro me ilustrarán y nos ayudarán a mejorar. Y es que todavía tenemos que hacer tanto esfuerzo, sinceramente, en el cambio cultural. Creo que estamos al inicio y que las cosas que hemos conseguido, por ejemplo, nosotros, es que estábamos tan lejos que es verdad que hemos andado 5 kilómetros y 5 kilómetros lejos estábamos del cero, pero claro, es que nos quedan otros 100, o sea que estamos al 5%, ¿no? Es tal el esfuerzo que tienen que hacer las organizaciones y tal la presión de no desviarse del foco que día a día te pide el accionista y la cuenta de explotación, que creo que la gran pregunta a resolver es cómo somos capaces de involucrar realmente a la fuerza de trabajo en esta transformación. Es decir, y no va de diseñar elementos más o menos estructurales y con unas metodologías súper sesudas y súper comprobadas en los cambios culturales. Creo que esto es algo muchísimo más profundo, porque va a haber y hay un choque cultural generacional. Hay gente que está defendiendo su status quo y hay gente que se está introduciendo en las organizaciones con una metodología de vida y una agenda vital que no tiene nada que ver con los que defienden el status quo, y que además piden a las organizaciones una ecuación de canje absolutamente distinta sobre la que se han estructurado las organizaciones. Por ejemplo, con una gran consultora en materia de innovación, hablaba estos días, y el problema que tiene es que de los 500 nuevos consultores que han contratado para todo el mundo, que son excepcionales, solamente 450 están dispuestos a hacerlo de manera presencial en sus oficinas. Solo 50 de 500. O sea, hay 450 que no están dispuestos. Yo, si quieres, Alfonso, yo creo que planteas un tema importantísimo. Me recojo la pregunta, que probablemente va a ser la pregunta de la mesa redonda, y lo digo por dar paso al resto, porque Sí, yo sí, creo sí. que has puesto encima de la mesa la pregunta y el debate. Me gustaría, además, venimos, como te decía, de 2 días debatiendo y escuchando directivos de recursos humanos, directores, y yo creo que es un gran tema por dar una pista después. Yo creo que es una gran pregunta, ¿eh? Pues, Ahí la dejo, y solamente os dejo esta imagen, que es un centro que ya está digitalizado. Como veis, tiene me parece que la segunda pantalla más grande que hay en Madrid, en un centro, como un elemento de relación nueva con nuestros clientes, y lo que dice, la felicidad también se entrena. Muchas gracias. mil gracias, Alfonso, y enhorabuena por todos los resultados y éxito.